Un gusto de saludarles a todos ustedes que están mirando en este momento Advenimiento TV o que están escuchando Radio Advenimiento, como también a los que nos están siguiendo por el YouTube o en otra red social por ahí, hasta donde llegue esta señal en esta hora. Deseamos de todo corazón que Dios a usted le alcance con este estudio bíblico. Estos son los estudios de la lección de la escuela sabática que diariamente traemos para usted. Y hoy lo voy a realizar con mi hermano Rancés Ágreda y otra vez el pastor Rafael Pérez. Hermano Rancés, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio para mí participar en esta escuela sabática, como este maravilloso programa que usted tiene en Advenimiento TV. Es un privilegio para nosotros. Amén. Nuevamente, pastor Pérez, bienvenido. Gracias por la invitación. Con mucho gusto aquí estamos para servir. Amén. Quisiera este día enviar un saludo muy especial a los televidentes del canal 52.7 en la ciudad de Houston, Texas. Al mismo tiempo, invitándoles para que nos juntemos este sábado por la mañana para adorar a nuestro Dios en el templo Pentecostés Los Lirios, que es donde la iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles renta. La dirección es 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Tendré el privilegio este sábado de predicar la palabra de Dios por la mañana y me gusta siempre invitar a nuestros amables televidentes para que vengan con nosotros y adoremos juntos a nuestro Padre Celestial. Me es una gran alegría cuando estrecho mis manos con los amables televidentes que visitan nuestra iglesia. Así que vénganse, hermanos, este sábado y gocémonos en el Señor desde las 9 de la mañana en adelante. Este servidor predica como a eso de las 10:45, porque antes está el repaso de la lección de escuela sabática, de manera que les invito para todo el servicio de la mañana. Y por la tarde, por supuesto, hay otro servicio que es para despedir el sábado, donde los jóvenes también tienen su participación. Serán bienvenidos todos los que atiendan este llamado. Bendiciones. Pues, ¿qué les parece, hermanos, si hacemos la oración como siempre? Y, hermano Rancés, ¿quiere tener usted? Así es. Amante Padre que mora en los cielos, una vez más estamos aquí, Señor, un grupo de tus hijos reunidos en este panel para suplicarte, Señor, que nos dé sabiduría para que esta escuela sabática pueda ser analizada de acuerdo a como tú la transmitiste a tus siervos los profetas. Amén. Danos la sabiduría, Señor, para que, sobre todo para las personas que nos están viendo a través de este programa de la escuela sabática, que puedan ser grandemente bendecidas. Amén. Que no sean nuestras palabras, sino sean tus palabras las que tú pongas en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. 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 Quisiera, antes de comenzar, dar una explicación de por qué estoy usando el teléfono para las preguntas de la lección y por qué mi hermano Rodi en los 2 días anteriores igualmente ha usado el teléfono. Resulta de que mis hermanos los encontré sin haberles avisado. Les dije, ¿qué les parece si grabamos la lección? Está haciendo esta lección pregrabada, lógicamente, pero no tenían ellos el folleto. Y lo que hice fue que les mandé el PDF a sus teléfonos y entonces uno de los 3 tiene que estar usando el PDF en el teléfono y los otros 2 usando los folletos, porque solo 2 folletos tenemos. Hacemos esta aclaración porque de repente yo sé que algunos pues piensan mal y entonces no quiero que pequen. Muy bien, vamos entonces al tema de hoy. Es el subtema correspondiente a este día, martes 14 de diciembre, y se llama la regla de oro del habla. Hermano Rancés, que debería ayudarnos a resistir la tentación de hablar a los demás sobre la falta de otra persona. Bien, una buena pregunta, ¿verdad? La respuesta la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 31, que dice así. Esta es la regla de oro. Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es muy importante, ¿no? Muchas veces nosotros queremos que nos traten bien, pero a veces nosotros tratamos mal a otras personas. Pero ¿cuál es la regla de oro? Así como quieres que te traten a ti, tú tienes que tratar también a los demás. Amén, amén. Y Proverbios 25:9, ¿qué nos dice? Bien, Proverbios capítulo 25, versículo 9, dice lo siguiente. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto
a otro. Muy importante, ¿no? Tremendo. O sea, ¿qué nos quiere decir este versículo? O sea, trata tu causa, o sea, el problema que podamos tener con nuestro prójimo no debe ser ventilado con otro, es decir, no debemos hablar de los demás con otras personas. Si yo tengo quizás algún problema con algún hermano, tengo que ir directamente a ese hermano y con espíritu de mansedumbre resolver ese problema en el Espíritu de Dios. Pero interesante, no descubras el secreto con otro. Algo, hermano, que tú has visto en alguien o te contaron, pues quédatelo contigo. Un pastor me decía, los pastores me decían, tenemos que llevarnos a la tumba todo lo que los hermanos nos cuenten. Y efectivamente, pero igual debe ser con todos, hermanos. Todos debemos llevarnos a la tumba las cosas que nos cuentan. Y no venir y inmediatamente agarrar a un hermano y comenzar a divulgar algunas cosas que son privadas. Por eso hoy en día la gente no tiene confianza con nadie. Qué triste es que digan algunos, la verdad yo no confío con nadie. Es más, a veces preferimos buscar al pastor de otra iglesia y no al pastor que tenemos a veces en la iglesia local, porque no confiamos en él, porque tenemos temor de que aquello privado que queremos compartir salga. Bueno, la regla de oro consiste en no divulgar los secretos de nadie y de tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. El don de profecía, Pastor Pérez, ¿cómo nos amplía más este punto? Dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 49. Usted ha defendido su actitud de hablar mal de su hermano o hermana o vecino delante de los demás antes de ir a hablar con ellos y de dar las palabras, los pasos que Dios ha señalado definidamente que se deben dar. Ha dicho, pero si yo no hablé con nadie hasta que me sentía tan agobiada que no lo pude impedir. ¿Qué la agobiaba? ¿No era acaso el claro descuido de su propio deber de un así dice Jehová? Usted cometió un pecado porque no fue a hablar con el ofensor para ventilar su falta entre usted y él solos. Si no lo hizo, si desobedeció a Dios, ¿cómo no se habría de sentir abrumada, a menos que su corazón se hubiera endurecido, puesto que estaba pisoteando el mandamiento de Dios en su corazón, y en su corazón estaba aborreciendo a su hermano o vecino? ¿Y de qué modo trató de liberarse de esa carga? Dios la reprende por su pecado de su pecado de olvido, al no hablar con su hermano acerca de su falta. Y usted se disculpa y se consuela con un pecado de comisión, es a saber, hablar de las faltas de su hermano con otra persona. ¿Es esta la forma adecuada de obtener tranquilidad cometiendo un pecado? Importante, ¿no? Mientras usted hablaba hace un ratito, por lo que yo he escuchado, he leído, especialmente a los ministros en Estados Unidos, de donde se está presentando este programa, estas lecciones, es un delito federal el que un ministro divulgue algún problema que haya habido, una falta que haya habido de uno de sus feligreses. Aquí en Estados Unidos es un delito federal. Por eso los ministros tenemos que cuidarnos, mantener, no solamente, voy a aclarar, no solamente porque hay esa situación en lo federal, pero ya la palabra de Dios nos aconseja cómo debemos tratar estas situaciones que tienen que ver con nuestros hermanos. Eso es algo muy delicado. Bueno, definitivamente la lección viene bien práctica, hermanos.
Y es algo de lo cual se adolece en este tiempo. Aún en las iglesias de sostén propio, lamentablemente, existe esto. Pero, Pastor Pérez, al acercarse a alguien con su falta, ¿cómo podría reaccionar esa persona? Sin embargo, ¿cuál es nuestro deber independientemente del riesgo también? Bueno, dejemos que la palabra de Dios nos conteste. En Proverbios 14, 16, noten cómo dice la palabra de Dios en cuanto a este tema. Dice, el sabio, Proverbios 14, 16, ¿verdad? Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra indolente y confiado. Entonces, cuando vamos a acercarnos a alguien que ha cometido con la falta, ¿cómo podría reaccionar esa persona? Bueno, si es una persona sabia, sensata, sin duda va a huir. Si es una persona necia o insensato, como dice aquí, se muestra insolente y confiado. En otra palabra, la escucho, pero a mí no me importa. No le voy a poner caso porque, total, mi vida es privada. Es lo que decía el hermano Rodi. En lecciones anteriores. Decía él de que también se dé el caso de que vas a hablar con alguien, llevas la actitud correcta, pero esta persona no tiene la actitud correcta cuando escucha el consejo. Reacciona, como dice acá, de una manera insolente, se molesta, aunque le estés hablando muy bien. Claro, esto es el caso de una persona insensata. ¿Verdad? Y nos vamos a encontrar, hermanos, con esos casos. Sin embargo, hermano Ramsés, ¿cuál es nuestro deber independientemente de ese riesgo según el don de profecía a continuación? Sí, bueno, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 49, contestando esta pregunta, dice, ayudad a los que han errado, hablándoles de lo que habéis experimentado, mostradles cómo, cuando cometisteis vosotros también faltas graves, la paciencia, la bondad y la ayuda de vuestros compañeros de trabajo os infundieron aliento y esperanza. Hay algo muy importante que nosotros debemos en esta serie de lecciones que se están estudiando en esta semana. Es muy importante. Yo estaba escuchando la lección anterior. Nosotros cuando vamos a restaurar a alguien que ha caído en el error, que ha cometido faltas, o sea, ¿cómo tenemos que hacer? Como lo dice Gálatas 6:1, que dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, nosotros tenemos que tratar de ganar a esa persona por más obstinada que pueda ser esa persona. O sea, el propósito es tratar de ganar ese corazón. Sabemos que hay personas que van a reaccionar de forma negativa, como lo dice, como el pastor Pérez lo estaba presentando, ¿verdad? Como lo dice Proverbios 14:16. O sea, el sabio va a escuchar y va a atender ese llamado, pero el insensato no. El insensato se va a molestar, por más que se hable con palabras de amor. Pero nuestro deber siempre tiene que ser, o sea, no debemos excusar o hablar tener ese carácter o justificar un mal carácter, porque casi siempre cuando queremos corregir a alguien, entonces lo corregimos con nuestro propio espíritu y ahí es donde se cometen los errores. Es cierto. Nosotros cuando tenemos que restaurar a alguien, o sea, ¿cómo hacía nuestro Salvador Cristo Jesús? Con la mujer adúltera, por ejemplo. O sea, no la acusó a pesar de que ella había cometido ese pecado de adulterio. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y dice, bueno, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. O sea, no le justificó el pecado que estaba cometiendo la mujer adúltera. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Simplemente ve y no peques más. Pero lo dijo con qué espíritu, con un espíritu de mansedumbre. Y esa mujer fue recuperada para ser sierva de Cristo. O sea, restaurada, ¿verdad? Restaurada, sí. De hecho, de acuerdo a la ley, a la letra, Jesús debía de permitir que le apedrearan. Eso es lo que decía la ley. Claro, sí, así la es. ley. Pero el amor tuvo que ir por encima de la letra. Sí, sin excusar el pecado. Exactamente. Sin tirarle el manto, que creo que eso era también lo que el hermano Rodi estaba diciendo. Y es verdad, hoy se ha ido al otro extremo en las iglesias. Tristemente, por ahí usted escucha personas que dicen, no, yo soy evangelista, yo soy y andan en un adulterio abierto. Sí. Pero la gente cree que son evangelistas y que son pastores.
y que lo han sacado de la iglesia porque predicaron la verdad presente. No, lo sacaron porque estaban en adulterio, simplemente, abierto. Sí, bueno, es que claro, en sí nosotros tenemos que entender de que, o sea, nosotros como cristianos, ¿cuál es el objetivo de ser cristiano? O sea, es la restauración del ser humano, ¿sí o no? O sea, que el ser humano sea restaurado a la imagen de Cristo Jesús. O sea, ese es nuestro propósito. Y al corregir siempre es una de las cosas que yo he visto, lo he visto por experiencia, se logra más con mansedumbre, con un espíritu de amor, pero sin justificar el pecado, es decir, no caer en ninguno de los dos extremos. Amén. O sea, aquí tenemos que hablar del centro, porque nuestro Salvador Cristo Jesús fue centrado cuando Él trató con las personas, y por eso que muchas personas fueron restauradas de esa vana manera de vivir, como lo dice la palabra de Dios. Pero sigue diciendo el don de profecía. Todos sus esfuerzos por salvar a los que están equivocados pueden resultar infructuosos, pueden pagarle mal por bien. Tal vez se enojen en vez de convencerse. ¿Qué pasará si escuchan sin resultados y prosiguen la mala conducta que comenzaron? Esto va a suceder con frecuencia. A veces la reprensión más suave y tierna no produce buenos resultados. En ese caso, la bendición que usted deseaba que otro recibiera al comportarse justamente, al dejar de hacer el mal y al aprender a hacer el bien, volverá a su propio pecho. Si el que está en error persiste en el pecado, tráelo bondadosamente. Trátelo, bondadosamente, y déjelo con su Padre Celestial. Ha librado su alma. El pecado de ellos ya no descansa sobre usted. Ya no participa más del pecado de ellos. Por eso es que nosotros tenemos que ver siempre, nosotros como ministros, como creyentes en Cristo Jesús, tenemos el deber de llamar al pecado por su nombre. Amén. Pero no podemos hacerlo con nuestro propio espíritu, y eso es muy importante que lo entendamos. Tenemos que tener y reflejar el carácter de Cristo, porque nuestro Salvador Cristo Jesús logró que mucha gente fuera restaurada. Es por su espíritu de amor, porque si nosotros entendiésemos cuánto vale un alma, una sola alma, cuánto vale, sea como sea un alma, por más mala que sea esa persona, esa alma tiene valor para Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros siempre nos enojamos cuando nos dicen malas palabras, o cuando la persona de repente se pone brava porque nosotros le dijimos o tratamos de corregir a esa persona. ¿Por qué no volver a insistir, tratar de recuperar a esa persona? Porque es el carácter de Dios. Ahora, como lo dice aquí, si esa persona ya no rechaza la amonestación, ya esa sangre no va a caer sobre nosotros. Más bien dice que la bendición que se buscaba que recibiera ahora regresa a nuestro propio pecho. Así es. En otras palabras, Dios nos bendice a nosotros, y ya el pecado dice que nosotros podríamos llevar, pues ya nosotros no lo llevamos, ya no participamos del pecado de ellos al haber hecho nuestro trabajo de la manera correcta. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, así es como la regla de oro del habla se debe practicar en la iglesia, con los hermanos y también con cualquier persona que nos relacionemos. Amén. Vamos a pedir a Dios que nos ayude para que hagamos las cosas bien nuevamente. Amén. Oramos. Amado Dios y Padre, te pedimos por favor que nos ayudes a aplicar esta regla de oro en toda relación que tengamos con hermanos, con hermanas, con nuestras esposas y también las esposas con los esposos. Señor, que siempre tengamos en cuenta estos principios que nos has enseñado, de buscar siempre ayudar a que las personas entren en razón, a que las personas, Señor, sean restauradas. Y por supuesto que aquí, para hacer esto, sin duda, vamos a necesitar tu ayuda. Amén. Tanto para que nosotros hagamos las cosas bien, como para que las personas con quienes hablemos lo reciban de buena gana. Señor, ayúdanos en el ministerio de salvación para otros, en el ministerio de restaurar almas. Ayúdanos, Señor, para que con gracia y con sabiduría hagamos tu obra. Gracias, Señor, pedimos para que esta lección la apliquemos de una manera sabia en nuestra vida diaria. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.